Los duendes, el misterio de los duendes relacionados a los niños, ¿no? Que se los quieren llevar, que si no están bautizados. Doña Jessica, buenas noches, ¿qué sucedió? Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, pues la historia mía pasó hace muchos años cuando yo vivía con mis abuelos en la finca. Resulta que en eso, pues las distancias de finca a finca eran muchas. Eran siempre casi 15, 20 minutos de distancia de una finca a otra. Resulta que un vecino había fallecido, entonces nos fuimos para el novenario. Cuando estuvimos en el novenario, yendo para el novenario, tipo 8 de la noche, íbamos por la farallona, cuando sentimos que nos caían piedras, en el sentido de caernos piedras, pero no nos pegaban. Mi abuelo en ese instante dijo, es que ay, no, eso es Gustavo que nos anda molestando. Sí. Y resulta que, bueno, llegamos a las novenas, estuvimos en las novenas, de regreso a la casa, mi abuelo nos dijo, no, metámonos por este camino para que nos quede más fácil y así despistamos a Gustavo que no sabe por dónde nos vamos a ir. Resulta que en el regreso nos seguían tirando piedras, tiren y tiren piedras, pero no nos golpeaban, sino que nos caían ir al lado. Cuando llegamos a una de las casas de los vecinos, de donde don Gustavo, eh, ya íbamos a seguir para la casa de nosotros, cuando de repente seguían tirando piedras. Cuando dice la esposa de don Gustavo, dice es que dejen a Jessica acá, o sea, que me dejaran a mí, amaneciendo ahí, que porque eso era el duende que iba, que iba por mí y que no los iba a dejar pasar. Ay, decían que no, que eso eran bobadas, que eran mentiras, y no, y a mí hasta lo último decidieron dejarme amanecer ahí. Cuando a mí me dejaron, pudieron seguir tranquilos hasta la finca de mi abuelo, normal, sin nada de, no les volvieron a tirar piedras ni nada. Según eso, era el duende que iba por mí. Y sí tengo entendido que para por donde donde mis abuelos tuvieron la finca, sí, además de el duende embolató a más de un niño y todo. Los duendes, el misterio de los duendes relacionados a los niños, ¿no? Que se los quieren llevar, que si no están bautizados. ¿Creen ustedes en los duendes? Vamos a ver, Brainer, que está pidiendo la palabra. Brainer, buenas noches. Buenas noches, Tres Palacios, ¿cómo está? Bien, señor, ¿qué le sucedió a usted? Bueno, con tantas historias, vamos a colocarle una cortica y Pero, con ¿por qué tantas? ¿A qué se dedica usted? ¿O dónde vive que le han pasado tantas cosas? viajo bastante y desde pequeño pues he tenido la infancia con las cosas paranormales. Ah, o sea, viaja mucho. ¿Y dónde le pasan más cosas? ¿En las carreteras o en dónde? Pues eso viene derivado a nosotros que tenemos una finca dentro del sector cerca de Fusagasugá en Melgar. Ya. Fue un sitio que fue muy violento hace muchos años. Ese sector es un pueblo que se llama Pandi, Cundinamarca, Sí, señor. y, y queda pegado al otro pueblo que es Icononso, Tolima. Muy bien. Esos dos pueblos, pues, en la antigüedad eran indígenas, que estaba la tribu Icononsué y la tribu Pandie. Esas tribus se diferencian mucho en las peleas, en las guerras de esos tiempos, Ujú. y finalizaban las guerras en un puente que tiene una altura alrededor de 120 metros de profundidad y que esa parte divide el departamento de Cundinamarca y Tolima, como si se hubiera abierto la tierra, ¿sí? Eso es un estrecho muy, muy significativo y muy importante en esa parte. Sí, señor. Entonces, en ese sector había muchos homicidios y después de que pasó esa tribu de pelea, siguió la violencia, donde en esa época la violencia entre liberales y conservadores utilizaban ese puente para desaparecer muchas personas, familias, solo por el tema de un color político.
Mi abuelo, mi abuelo era un acólito de un cura en esa época. Ya. Cuando sucedía eso, en esas partes, convocaban a familias que iban a hacer una reunión en tal vereda, que iban a repartir regalos, iban a dar mercados. Sí. Contado eso por mi abuelo, ¿no? Le voy a contar, ya falleció, pero me dejó esa historia. Entonces, mi abuelo, que era acólito del cura, iban con el cura a donde estaban esas reuniones y subían a todas las personas, niños, adultos, mayores y todos, y en ese tiempo las volquetas eran altas, y los llevaban para cierto punto, que la reunión iba a ser en el puente. Sí. Entonces la gente iba, pues todos, uy, que una reunión que nos invitó con el padre, respetando lógicamente pues al padre, porque pues en esa época pues era muy diferente hoy en día. Igual para que de pronto nadie vaya a tocar o vaya a tener un tema de que todos los padres son malos, porque pues en esa época se veía mucha violencia. Entonces las circunstancias llegaban ahí a la reunión en ese puente, el cura subía a la volqueta, llevaba ya personas con fusiles y rifles y le decían a mi abuelo que le tuviera la sotana y la Biblia. Y empezaban a dispararle y a botar toda la gente desde el puente hacia el abismo. La gente se estrellaba contra las piedras, los niños gritaban y eso era una cosa muy, muy triste. Eso sucedió en varios momentos, se siguió sucediendo, hasta en el último viaje que hubo la volqueta, que recogió hartas familias. En el último viaje la volqueta se resbaló y se fue con el cura y se fueron con todos hacia el abismo. La volqueta duró muchos años abajo. Sí. Una volqueta como un modelo 45, 50 y algo, duró muchos años abajo en el fondo del río, porque ella va a caer hacia el fondo del río Sumapaz, que es el que queda ahí. Sí, señor. Eso fue una historia muy triste. Mi abuelo, pues muy pequeño de ver ese susto de todo eso, él se escondió y se fue entre el monte que había por esos caminos y él se escondió y no volvió más. Y él ya con los años me fue contando la historia de que hubo muchas familias que nunca se supieron, familias completas que fueron desaparecidas. Qué historia, Breiner. Sí, claro, la historia, la guerra entre partidos, ¿no? Toda la época entre liberales, conservadores, desató mucha violencia en nuestro país. Y a raíz de toda esa violencia, pues mucha gente es creyente de bastante actividad paranormal en ciertas zonas rojas de lo que fue en ese momento, ¿no? Todo lo que desató también aquel Bogotazo, el 9 de abril del 48. Y toda esa época fue de mucha violencia.